Muy bien chicos, hola nuevamente. Vamos a compartir en esta ocasión una nueva forma de ver las funciones trigonométricas para determinar la medida de los lados que faltan en un triángulo. Nos fijamos en el siguiente triángulo, que es un triángulo rectángulo. Si se fijan, tiene por aquí, en este punto de acá, el ángulo recto. En este punto de acá tenemos el ángulo recto y tenemos como dato el lado que está frente a ese ángulo, es de 18. Entonces, como ya sabemos que este lado que está frente al ángulo recto es la hipotenusa, pues ya tenemos de conocimiento que la hipotenusa mide 18. Tenemos un ángulo, si se fijan aquí, el ángulo es de 35 grados y no tenemos la medida de ninguno de los dos catetos, es decir que nos hacen falta dos de los lados en el triángulo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este? Igual nos están dando dos datos y vamos a utilizar las funciones trigonométricas para poder trabajar. Entonces, trabajamos inicialmente con el seno. A ver, el objetivo será encontrar el valor de esta B y encontrar el valor de esta A, ¿sí? Determinar la medida de esos dos lados utilizando las funciones trigonométricas. Vamos a comenzar con el seno. A que es igual el seno, como en este caso me dan el ángulo, el seno de 35 grados. ¿A qué es igual el seno del ángulo? Recuerden, lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería el lado opuesto al ángulo de 35 que tenemos aquí? ¿Cuál sería el lado opuesto? El lado opuesto sería A, que va a estar dividido entre la hipotenusa, que ya sabemos que es 18. Pues bien, ahora nos resta solamente despejar todo esto, porque lo que queremos es descubrir el valor de la A. Entonces el 18 que está dividiendo lo tendría que pasar al otro lado, y ya que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces colocamos 18 por el seno de 35 grados y esto va a ser igual a el cateto A, la medida de A. Y ahora solo nos resta pues multiplicar 18 por el seno de 35. Para esto sí debemos utilizar la calculadora científica, así que les voy a dar un chancecito para que vayan a traerla. Vayan a traer su calculadora científica. Muy bien, una vez que ya tienen su calculadora, pues van a utilizar en la parte de arriba donde dice la tecla que dice sin, ¿sí? Entonces colocamos el número 18 y colocamos por y la tecla sin y 35, que serían los grados. Si hacemos eso nos va a salir 10.32 y 10.32 sería la medida de A. Pues bien, si no le salió 10.32, entonces es que significa que usted tiene la calculadora mal configurada. Revise que en la parte de arriba aparezca una D. Eso significa que está en degree, que es decir, grados, ¿sí? Entonces, si no está en D, por favor, escríbame a mi privado, a mi número privado, para que le pueda explicar cómo configurar la calculadora. Lo importante es que llegue hasta este punto. Si ya llegó hasta este punto, luego el proceso con la calculadora pues es solamente de configurarla correctamente y lo demás pues ya es fácil. Colocamos que el valor de A entonces es 10.32, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a trabajar con el coseno, porque nos interesa saber el
la medida de B aquí. Entonces, si decimos que el coseno del ángulo, en este caso 35 grados, es igual a que lado adyacente sobre la hipotenusa. Pero ¿cuál es el lado adyacente? El lado adyacente al ángulo es B. B dividido entre la hipotenusa, que es 18. Hacemos exactamente el mismo proceso. El 18 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Nos quedaría 18 por coseno de 35 grados. Y eso nos va a dar B. Ahora solamente lo calculamos con la calculadora. Entonces colocamos 18 y ahora la tecla que dice cos. 18 por cos y 35. Colocamos que nos va a dar 14.74. 14.74 y ese sería el valor de el cateto B. Entonces B en este caso es igual a 14.74. Y ya con esto tenemos la medida de los tres lados. La hipotenusa, que mide 18, el cateto B, que mide 14.74, y el cateto A, que mide 10.32. Siempre que a usted le den el cateto, debe fijarse que las dos medidas que le salgan, tanto A como B, sean menores que la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la medida más grande. Y con eso pues terminamos el primer ejercicio. Vamos a ver este segundo ejercicio, y en este caso estamos de nuevo utilizando las funciones trigonométricas para determinar la medida de los lados que hacen falta. Si se fija, nos dan el ángulo que está por aquí, que es de 55, este ángulo, y nos dan la medida de uno de los lados. La pregunta es, ¿qué lado sería este? Porque si nos fijamos, por aquí tenemos el ángulo recto, y el ángulo recto está opuesto a la hipotenusa. Entonces la hipotenusa no la tenemos. Vamos a nombrar la hipotenusa con la C. Y lo que tenemos por aquí entonces sería un cateto. El cateto base, el cateto B, que mide 16. Y por aquí, por ende, sería el cateto A. Entonces, si utilizamos las funciones que normalmente usamos, seno o coseno, si colocamos seno, nos quedaría la hipotenusa, el valor desconocido. Entonces podemos hacerlo así: el seno de 55 grados es igual al lado opuesto, que sería 16, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Como C no lo conocemos, igual C hay que pasarlo a la parte del numerador. C que está dividiendo pasaría a multiplicar aquí. C que multiplica al seno de 55 grados. Y esto es igual a 16. Pero tenemos entonces que, para despejarse, este seno que está multiplicando pasaría a dividir. Es por eso que C va a ser igual a 16 dividido entre el seno de 55 grados. Pues eso se puede realizar en la calculadora. Ustedes lo hacen. 16 entre el seno de 55. Entonces al dividir nos daría 19.53. ¿Sí?
Entonces la medida de C de la hipotenusa sería 19.53. Podemos calcular ahora la medida de A, del cateto A. Para eso pues podemos utilizar ya sea el coseno del ángulo, porque ya tenemos la medida de la hipotenusa, o también podemos utilizar la tangente, ¿sí? Vamos a utilizar la tangente para cambiar un poquito la forma en que hemos venido trabajando. La tangente del ángulo, es decir, de 55 grados, va a ser igual a el lado opuesto sobre el lado adyacente. El lado opuesto sería en este caso 16 y el lado adyacente sería A. Pues bien, vamos a hacer el mismo proceso. Si se fija, la C igual que la A nos quedaba en la parte de abajo, entonces lo que se va a hacer es hacer la transferencia. A, que está dividiendo aquí, pasaría a multiplicar y nos quedaría A multiplicado por la tangente de 55 grados es igual a 16. Y luego pues esto se despeja para la A. La A me quedaría igual a 16 dividido entre la tangente de 55 grados, porque la tangente estaba multiplicando aquí y la pasamos al otro lado a dividir. Por eso la tangente, el valor de A, dividimos 16 entre la tangente de 55 y nos da 11.20. Y ya con esto tenemos la medida de el cateto A, 11.20, la medida del cateto B, 16, y la medida de la hipotenusa, que es 19.53. Y con esto terminamos, chicos.